iniciamos la segunda jornada de este seminario La Huella Morí en la Romana, y lo hacemos de la mano de Nuria Ruiz Fernández, amiga y compañera, filóloga, escritora y poeta, y también metida en esta batalla de recuperación del CEGEL. Un buen día, un grupo de amigos decidimos recuperar esos 400 años de abandono que tenía esta parte y tender un puente de 14 kilómetros sobre esa calle de agua en el estrecho. El mar de mis recuerdos y amor son los dos poemarios publicados junto con un sinfín de lecturas literarias y participaciones en encuentros de poemas. A eso le une su clase de ladilla, de estar aquí, y de ese cóctel sale una persona increíble como Nuria, que nos va a hablar de mi encuentro. Agradecer a Patricia que haya contado conmigo en esta ponencia de este curso tan bonito sobre el CEGEL. Agradecer a Megara también, que es el siguiente ponente, que me ha dado permiso para que utilice algunos estudios suyos sobre el CEGEL en Marruecos. Algunos de los estudios que él ha hecho sobre el CEGEL, pues lo voy a comentar yo aquí cuando hablemos sobre el CEGEL en Marruecos. Y bueno, pues vamos a empezar. Encuentro y desencuentro entre el CEGEL marroquí y el español. Teniendo en cuenta que el CEGEL ha sido considerado en diferentes épocas como poesía ilegítima, el CEGEL, desheredado por la mayoría de los poetas, nunca ha venido a ver. Hubo una época, como comentó ayer Emilio Ríos en su ponencia, en que el CEGEL desapareció del mapa literario español hasta que fue retomado en el siglo XX por el poeta español Rafael Alberti, con CEGELes de corte clásico. Aunque también existen variaciones más libres sobre esta forma tradicional, como los CEGELes asamantados usados por el poeta mallorquín Lorenzo Vidal o Llorens Vidal. Más tarde, cuando hablemos sobre los CEGELes en el mismo occidente y en España más en concreto, pues ahondaremos un poquito más en Lorenzo Vidal. En 1912, Julián Rivera, arabista y musicólogo español, defensor del influjo arábigo en los orígenes de nuestra época, propuso el origen árabe-andaluz de la lírica española en un discurso leído en la Real Academia Española. Este discurso está incluido en un libro titulado Disertaciones y Ocultos. Lo comento por si queréis leerlo, que es bastante interesante. Ya ayer Emilio estuvo comentando la métrica y cómo es el CEGEL. De todas formas, voy a hablar un poquito del CEGEL así por encima para recordarlo, ¿no? El CEGEL era cantado por coro y solista, y era una forma muy popular en el Al-Ándalus y solía acompañarse de laúd, flautas, tambor y castañuela. A veces incluso se acompañaba de baile. Es una estrofa en serie, formando una canción cegelesca que en los primeros cancioneros recibía el nombre de estribote. Está formado por un pareado de arte menor, que es el estribillo, bordón o preludio, seguido de un grupo de 4 versos, de los cuales los 3 primeros riman entre sí en consonante y se denomina mudanza. El último verso, denominado verso de vuelta, rima en consonante con el estribillo, que sirve de anuncio para volver a recitar. Esta es la métrica clásica del CEGEL, aunque veremos en esta ponencia el desencuentro que hay entre la forma de escribir CEGEL en Occidente y la forma de escribir CEGEL en Marruecos y en Oriente, porque también hay diferencias a la hora en los CEGELes, aunque los países son todos árabes. Marruecos tiene una diferencia con Libia en concreto, ¿no? Cuestión muy debatida que suscita una ambiente polémica entre los autores es que se refiere a la métrica del CEGEL, y aparecen 2 tesis fundamentales y completamente opuestas. Hay una tesis para escribir un CEGEL, que es la teoría sílabo-acentual, que proclama el dominio del acento por encima de las leyes de la cantidad en las sílabas e invalida las reglas tradicionales del CEGEL, ¿no? Es decir, el acento es el que le va a dar el ritmo y la rima al CEGEL a la hora de escribirlo. No tiene tanta importancia si es consonante, si es asonante, si es arte menor y demás. Y la teoría cuantitativa, pues todo lo contrario, se acoge a la regla tradicional del CEGEL.
en rima consonante, arte menor y el acento pues un punto más a la hora de hacer un cegel, pero no es lo más importante. Esas son las dos tendencias básicas que hay, sobre todo en Occidente, a la hora de hacer cegel, porque lo que es en los países árabes y en Oriente, pues en Marruecos y en Oriente, pues este dilema casi que no existe, ¿no? Bueno, pues entramos de lleno ya en los cegeles actuales en Marruecos, que son de dos tipos. Esto está basado mucho en lo que Megara escribe sobre ello, ¿no? Hay uno primero que se adapta a la métrica original del cegel auténtico y un segundo ya más libre que va perdiendo adornos y utiliza la métrica morisca clásica. El cegel, que es la máxima fuerza de expresión popular en el Al-Ándalus, se extendió a Marruecos, donde se conservaría como tradición. Este segundo tipo de cegel marroquí, sin adorno y casi sin utilizar la métrica primigenia del cegel, empieza a florecer con más fuerza en Tetuán. Dos cegeleros relativamente noveles por haberse dado a conocer tardíamente, están dejando huellas durante los últimos años con señas de identidad muy peculiares pese a sus diferencias en tonalidades y léxico. Estos dos cegeleros se trata de Abdel Ghafour Fetou y Mustafa Meribal. Ambos han cantado la diversidad que ha constituido siempre el ramillete de temas tratados en los cegeles. Sabemos que los cegeles, el tema fundamental es el amor, son poemas alegres, la naturaleza, aunque también lo hay un poco satírico, como comentaba Jenny, ¿no? Bueno, pues estos dos autores de cegeles, estos dos cegeleros han utilizado el amor, las flores, los arroyos y ríos, las montañas, las delicias de la vida y sobre todo su Tetuán querido, ¿no? A nivel de crítica, los dos cegeleros han tenido reconocimientos de eminentes poetas y de reconocidos cegeleros marroquíes de diferentes tendencias y publicaciones. Los dos han colaborado en actualizar el cegel en Tetuán, tras la trágica desaparición del cegelero por excelencia durante décadas, como fue Juan Guasani, de sonada productividad poética, junto con Hassan el Mofti, Mali Benuna y otros. Entre sus peculiaridades está el empleo del árabe literal, en paralelo con el coloquial, una innovación que ellos introducen dentro del panorama cegelero popular marroquí. El empleo de un léxico inusual otorga unas pinceladas de perfeccionamiento a nuestro cegel con retoques de actualización temática dentro del contexto general del cegel marroquí. Una poesía crucial y de largo alcance para ello. La poesía de Meribal de Fetou es un campo de acción y de experimentación para la nueva tendencia modernizadora de los cegeles en Marruecos. Es cierto que el arraigo y la espiritualidad son dos de los distintivos más relevantes de estos dos poetas, ¿no? Pero van los dos hacia unas nuevas vías actualizadoras de su productividad más reciente. Bueno, por resumir un poco, en Marruecos el cegel que se utiliza es el cegel tradicional, el que hace en el siglo XII y demás se empezó, pero en Tetuán pues, hay una tendencia más innovadora con estos dos tetuaní, con estos dos cegeleros que están cambiando un poco pues, la métrica y la forma de escribirlo y de sentirlo, ¿no? ¿Me equivoco, Ana? Bueno, más tarde voy a comentar la diferencia que hay entre lo que es cegelero y los poetas que escriben cegeles, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de los cegeles en Libia. En Oriente el cegel es una poesía importantísima para ellos, ¿no? El cegel de Ibn Guzmán, el visir cordobés del siglo XII, sigue siendo en los pueblos de la montaña libanesa una forma viva de poesía, o como lo ha definido uno de sus mejores cultivadores, Salud Damour, él dice que el cegel es la poesía en estado salvaje, allí en Libia. El cegel líbano tiene una tradición de 6 siglos. Los montañeses lo han conservado para cantar en bodas y fiestas. Salud Damour fue un poeta y rasoda profesional. Siendo niño ya componía versos con gran facilidad. Acabado su estudio de maestro, lo requerían para recitar en los pueblos colindantes
Y al final pues se dedicó plenamente a lo que es el menester poético, a recitar, ¿no? Estamos hablando de la década de los poetas que se disputaron al público de otro gran cegelero libanés, Shaul el-Wadi, que improvisaba con éxito todas las diferentes modalidades del género. Que aunque no lo conozcamos exactamente, pero las modalidades del género son 13. Yo voy a comentar algunos de ellos, ¿no? El errade, el casí, el zuloj y la taba. Por ejemplo, la taba se basa en la repetición de 3 palabras que se escriben de la misma forma, pero que tienen significados distintos, introducidos dentro del céger, ¿no? En la década de los años 70, Damour animaba programas de televisión y radio, y antes de la guerra llegó a congregar hasta 20.000 personas para escucharlo. Para que veáis la importancia que tiene en Libia el céger. En Libia el céger se improvisa siempre. Esa es la gran diferencia que hay con Occidente o con Marruecos, ¿no? Hay incluso concursos de cégeres y los aficionados se prestan a escoger el tema sobre el que tendrán que ir recitando sin parar uno detrás de otro, ¿no? Aunque en Libia hay escritores que critican el céger y le niegan todo valor poético por ser para ellos una poesía banal, este género sigue teniendo muchos aficionados. La cultura árabe es una cultura predominantemente oral. Los árabes se embelezan ante la palabra y profesan una gran admiración al que con arte sabe emplearla. Sentados delante de una mesa con alguna botella de cerveza o de arak, en grupos de 3 o 4 cejeleros, son capaces de retener durante horas un público ferviente y numeroso. La palabra en ese momento se transforma en espectáculo. El céger deja de ser una reliquia literaria. En el Oriente sigue siendo una forma de poesía viva, enormemente popular. Aquí me paro antes de empezar con los cégeres en Occidente para que veamos la diferencia tan grande que hay los cégeres en Libia, que siguen utilizando como antiguamente los trovadores utilizaban la poesía aquí en España, ¿no? Es oral, es espontánea. En Marruecos, aunque siguen utilizando la métrica tradicional, no es tan espontánea ni tan oral como en Oriente se está utilizando. Y la diferencia que hay de cómo en los países árabes el cegelero se dedica exclusivamente a recitar y espontáneamente a hacer cégeres, mientras que en Occidente los poetas tienen su carrera literaria y en momentos puntuales, son pocos desde luego, pero en momentos puntuales pues escriben cégeres. Entonces el cegelero es pues para ellos es un poeta distinto al poeta normal que escribe cualquier otro tipo de poesía, ¿no? Y se puede comparar al cegelero, aunque no es tema de la ponencia, pero a la poesía japonesa con los haiku, que no sé si lo conocéis, pero la poesía japonesa para ellos es fundamental. Los haijin, que son los poetas que escriben haiku, no tienen nada que ver con la métrica cegelera, pero allí que incluso tienen un día del haiku, hacen concursos, también es espontáneo y tiene 6 siglos de tradición allí, y son poetas exclusivos de haiku, ¿no? Una métrica completamente distinta. E incluso los cejeleros lo podemos comparar hoy en día, ya hablando más actualmente, con los raperos. Yo he visto como los jóvenes suben a un escenario y espontáneamente de una frase o de una palabra pues crean la música rapera y se baja del escenario, sube otro espontáneamente y oralmente, ¿no? Una forma de hacer poesía también actualmente, pues tanto los cejeleros, los haijin como los raperos tienen el mismo origen, ¿no? La espontaneidad, la poesía y que pueden atraer a un público bastante extenso, cosa que quizás los poetas no lo atraigamos, ¿no? Pues siempre para un recital de poesía pues hay unos pocos, pues los cejeleros y los haijin o los raperos pues atraen a un grupo importante de oyentes. Ya entramos de lleno en los cégeres en Occidente, que aquí es donde empieza pues quizás el título de la ponencia, el desencuentro, ¿no? Quizás por ser Occidente es donde aparecen
todas las distintas teorías sobre el Cegel, ¿no? El Cegel en Occidente. Pocas manifestaciones de la poesía árabe son tan conocidas en Occidente como el Cegel. Sin embargo, las contradicciones y errores en las interpretaciones son continuos. En estos momentos, tras un triunfo casi que parecía definitivo de la tesis silábico-acentual, que es la que hemos estado viendo antes, la tesis silábico-acentual, que es para explicar la estructura de la composición del Cegel, es decir, los versos constan de un número determinado de sílabas y los acentos, que son los que predominan, han de distribuirse según unos esquemas que compondrán el ritmo y la rima del Cegel. En la tesis silábico-acentual, el acento predomina. Después, al final, cuando lea algunos Cegeles, hay un escritor, precisamente Lorenzo Vidal, que utiliza esta tesis silábico-acentual y lo vamos a ver. Aparece la otra tesis acentual, pero de corte clásico, es decir, con el acento desempeñando de modo parcial un papel similar al que la cantidad de sílabas desempeña en la poesía clásica. Y después está la tesis cuantitativa, que habría que explicar un poco por el tema de lo que es la lengua árabe, ¿no? Por ejemplo, en árabe, una vocal larga pertenece siempre a una clase distinta de una vocal breve, aunque en castellano es completamente distinto, porque una vocal puede ser breve o larga en distintas ocasiones según el énfasis o el estilo que le demos. Quiere decir que la cantidad de sílabas en castellano es un rasgo fonético, no un rasgo fonológico como en árabe. Y esto es fundamental a la hora de escribir Cegel en Marruecos o escribir Cegel en España o en castellano, ¿no? Puesto que los Cegeles hispanos no están compuestos en árabe clásico, la tesis métrica clásica exige que el poeta trate de adaptar a la lengua que usa las normas de distribución de largas y breves de la lengua clásica árabe. En un planteamiento lingüístico como el presente, para poder plantear una teoría métrica, lo primero que debemos conocer es la variedad lingüística en la que se escribieron los Cegeles, es decir, el hispano-árabe. Este no era una sola variedad, sino un conjunto de rasgos dialectales, de modo que en distintas circunstancias el mismo hablante puede usar un hispano-árabe muy cercano al árabe clásico, mientras que en otras puede emplear las formas del dialecto que más se apartan de esta lengua clásica, lo que entenderíamos por forma vulgar. Ante esta situación, la cantidad no tiene valor fonológico, es decir, la condición de larga o breve de las vocales no se vincula a una misma sílaba o vocal, sino que las mismas vocales serán a veces largas y a veces breves. Este hecho puede parecer dar la razón a la primera tesis silábico-acentual, pero en definitiva, o resumiendo, la nota de cultura de calidad es la impuesta por el esquema formal árabe. Acento sí, porque la lengua lo exige, pero moldes formales adecuados a lo que es patrimonio común, no solo de la lengua alcoránica, sino de las demás lenguas. La solución, en definitiva, consiste en combinar una base fonológica acentual con el hecho cultural de la base cuantitativa clásica. Aunque el esquema del Cegel puede llegar a ser aún más complicado que todo esto. Ya es complicado de por sí crear un Cegel, ¿no? Porque tiene que tener esa rima consonante, ese arte menores y esa forma de hablar de la naturaleza y demás que nos cuesta trabajo, ¿no? García Gómez, arabista y traductor español, identifica varios tipos de Cegel. Le llaman Cegel corriente al que tiene por preludio 2 versos y por vuelta solo un verso. Ese sería el Cegel corriente o el que estamos acostumbrados a conocer. Pero por diversas razones aparecen Cegeles, es decir, que consta de la mitad de sílabas en el verso de vuelta que los versos más largos empleados en el resto del poema. Lo vamos a ver con un ejemplo, con un Cegel de Gil Vicente, y dice así: muy graciosa es la doncella, muy bella y hermosa. Digas tú, el marinero, que en las naves vivías, si la nave o la vela o la estrella es tan bella. Digas tú, el caballero, que las armas vestías,
si el caballo o las armas o la guerra es tan bella. Digas tú el pastorcito que el ganadico guardas, si el ganado o los valles o la guerra es tan bella. En este céger vemos que hay un preludio de 2 versos, pero que no se repite tras el verso de vuelta. Después del verso de vuelta vuelve a aparecer una mudanza, la vuelta, la mudanza, la vuelta y así infinitamente. Otra innovación que hay en este céger, como hemos dicho antes, es el de pie quebrado. El verso de vuelta es tan bella, pues tiene la mitad de sílabas que los demás versos del céger, ¿no? Ya empezamos aquí con las innovaciones del céger con respecto al céger tradicional